Creo que ahí está escuchando. No sé si falta nada más volumen. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y decirle: Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu gloriosa presencia, Padre. Gracias, Señor, porque llenas nuestras vidas, Señor, con tu presencia. Y ahora rogamos, Señor, que tú, Padre, nos llenes con tu palabra. Que tu palabra en esta mañana cumpla el propósito, Señor, de instruirnos, de enseñarnos, de redarguirnos, Señor, de corregirnos, Padre. Y que tu Espíritu Santo sea en esta mañana hablando a nuestro ser y a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, creo que ya todos somos de casa y de muchos años. A lo mejor el tema que voy a tratar, pues todos lo sabemos. Pero si hay algo que es bien importante, es que el Señor, cuando Él murió y dijo que iba a mandar al Consolador, nos mandó al Consolador y nos capacitó y nos llenó para seguir el principal llamado que nosotros tenemos, que es predicar su palabra, que es hablarle al mundo de nuestro Salvador, de nuestro Mesías, ¿sí? Y nos dio su Espíritu Santo, y nos dejó el Espíritu Santo y nos dejó unos regalos. Ya habíamos hablado hace tiempo de eso, acerca de los dones del Espíritu Santo. Hoy quiero tratar de abarcar alguno de esos dones. Quiero tratar porque sí es extenso. Vamos a ver un poco de Biblia. Miren, la palabra, los dones son dados por Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que Él los da como Él quiere. Y para poder usarlos necesitamos la guía del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre va a hacer lo que viene en la palabra, porque Él mismo la inspiró. Entonces, si Él nos da de su Santo Espíritu y si Él nos da esos dones, los vamos a usar conforme dice la palabra. Amén. Ok. Vámonos a 1 Corintios 12, del 8 al 10. Voy a agarrar esta Biblia, que está en las letras más grandes. No es que no vean, pero está mucho más grande la letra aquí, del 8 al 10. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno y al mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ya habíamos visto la vez pasada que para su estudio se dividían en 9 dones y cómo se dividían en 3 tipos de clases de dones. Vamos a hablar hoy uno que es bien importante. En la mañana estábamos orando acerca de que Dios dé discernimiento a su pueblo. Y es uno de los dones que viene aquí, discernimiento de espíritus. Sí es un don, hermano, pero todos necesitamos tener discernimiento. La palabra de Dios nos dice que los últimos tiempos serán tiempos peligrosos, son tiempos engañosos. Dice que en los últimos tiempos se levantarán falsos maestros, falsos apóstoles, falsos mesías, falsos hermanos. ¿Y qué necesitamos para diferenciar entre el que sí es y el que no es? Discernimiento. Y Dios, que todo lo sabe y nos ha dado, no nos acaba de decir su palabra, yo te he dado todo. ¿Qué necesitas venir a mi presencia? Él nos ha dado discernimiento. Uno de los dones es el discernimiento que da a su pueblo. Vámonos a 1 Corintios 14. Vamos a volver a leer el 10, donde dice discernimiento de espíritus. ¿Qué significa discernir? Diferenciar, distinguir. Vamos a poner es poder mirar más allá de lo que se ve en el exterior. ¿Sí? A veces dicen, las apariencias se engañan, ¿sí o no dicen? Cuidado, porque las apariencias se engañan. Bueno, pues es ver más allá de lo que aparenta ser o de lo que aparenta decir. ¿Ok?
Eso es tener discernimiento. Si bien la palabra espíritu en hebreo significa como un viento o como aliento, dice que Dios con su aliento formó al hombre, está hablando de la misma raíz de la palabra de espíritu. Pero en este caso hay que diferenciar que hay el espíritu del hombre, el espíritu de Dios y los espíritus demoníacos. El discernir es saber cuál de esos tres se está moviendo o cuál de esos tres está ejerciendo poder sobre una persona. ¿Me estoy dando a explicar? ¿Amén? Okay. El espíritu del hombre, el espíritu de Dios o los espíritus malignos. El espíritu del hombre es la parte más importante. En su espíritu el hombre conoce a Dios, quien es espíritu. Por eso la palabra de Dios nos dice que necesitamos nacer en agua y en espíritu, porque la relación que vamos a tener con Dios sigue siendo de espíritu del hombre con el espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Amén? Okay. Los espíritus malignos son los que están en el mundo. Son siervos de Satanás. Entonces el don de espíritus es la habilidad dada por el Espíritu Santo al creyente para ver más allá de lo que se ve, de lo que se manifiesta. Es la habilidad por la cual el espíritu del hombre está hablando o está actuando. ¿Por qué es necesario? Dirían en el mundo, porque no todo lo que brilla es oro. Amén. ¿Verdad que a veces sí es necesario que tengamos? Miren, el discernimiento en general es una protección para todo creyente, para la iglesia de Dios. Es una protección que Dios dio a la iglesia, ¿para qué? Para todos los factores externos malignos o influencias externas malignas que quieran penetrar a la congregación o a la vida del creyente. Por eso es bien importante el discernimiento. Por eso es bien importante. Satanás es un falsificador. Trata de imitar lo que hace el Espíritu Santo. Entonces con esto trata también de engañar a los creyentes. La misma palabra de Dios nos dice que el enemigo va a querer arrastrar a uno de los creyentes si le fuera posible. Pero él va a querer engañarnos. Él va a querer arrastrarnos y él es un imitador. Este es un gran problema porque podemos ser engañados. También el hombre puede manifestar solo aquello que proviene de su espíritu. Pudiera parecer que es algo que proviene del Espíritu Santo, pero en realidad proviene del espíritu del hombre. Si nosotros leemos en la palabra, y lo vamos a ver un poquito más adelante, el hombre a veces tiene buenos deseos y buenas intenciones. Y cuando habla la profecía, dice la palabra de Dios que cuando alguien dé profecía, dice que se examine. Y que ¿quiénes lo examinan? Pues los que tienen el mismo don o que son profetas. ¿Por qué la tienen que examinar? Para verificar su inspiración. Si es divina, satánica o del corazón del hombre. Este don de discernimiento se requiere para tu vida diaria, para tu servicio con Dios y para tener también una relación sana, de sana doctrina con Dios, que tu conocimiento de Dios sea sano y correcto. Amén. A veces Cristo es la cabeza del cuerpo y Él ha provisto de esto para que nos podamos ser protegidos. Algunos espíritus pueden ser reconocidos aun sin poseer el don de discernimientos de espíritus. Pablo les escribió a los Corintios en 1 Corintios 12:3. La semana pasada Eric comentó un testimonio y dije, yo probé el espíritu. Y yo dije, en el nombre de Jesús, yo reconozco que Jesús es el Hijo de Dios. Dice, por tanto os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Él probó el Espíritu, dijo, yo tuve una visión, pero yo probé cuál era su inspiración. A lo mejor era lo que él quería.
A lo mejor era de su deseo, a lo mejor era divino. Y dijo, pero yo lo probé. ¿Y qué hice? Me fui a la palabra para discernir cuál era su fuente de inspiración. Todavía para comprobar su inspiración, dijo, fui con mi autoridad, con mi mamá, para decirle que ella con discernimiento me diga si esto venía de Dios. ¿Ven cómo es necesario que tengamos discernimiento? Porque a veces el hombre puede hablar de su propio deseo. A decir, pues sí parece la palabra de Dios. Y eso lo vemos muy seguido. Ahorita con tantos, me acordé de nuestro hermano David Diamond que dice evangelocos. Es decir, evangélicos, dice evangelocos, con tantos que están hablando de prosperidad y de que te va a ir bien. ¿Sí? Hablan de su propio corazón y hablan de sus propios deseos o hablan lo que la gente quiere oír. Y entonces eso no es una inspiración divina. Pero cualquiera que lo escuche y no tenga discernimiento puede ser engañado. Sé que todo esto lo sabemos, hermanos, pero no está de más siempre acordarnos, no descuidar ese conocimiento. Dice que el conocimiento nos da también discernimiento. El conocimiento de la palabra nos da discernimiento. Porque al conocer de la palabra, juzgamos conforme a la palabra. Amén. Aquí, ¿a qué se refiere Pablo? Se refiere a que algunos hablan por un espíritu. Si uno de ellos le llama a Jesús anatema o le maldice, no está inspirado por el Espíritu Santo. Es más bien un espíritu maligno. Vamos a ver el discernimiento de espíritus en la vida o en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Juan 3:34, por favor. Ya está. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el espíritu por medida. ¿Sí? El que habla por parte de Dios, dice, es porque Dios lo envió. Si Dios te envió, vas a hablar las palabras de Dios. Amén. Dice el Espíritu Santo, Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice que si nosotros, aun siendo padres malos, pedimos, nuestros hijos nos piden algo de comer, no le vamos a dar una serpiente. Dice, ahora cuánto más nuestro Padre Celestial, si nosotros pedimos el Espíritu Santo, Él nos los va a dar sin medida. Si hay algo que nuestro Señor Jesucristo tenía, es la llenura del Espíritu Santo. Por eso Él podía distinguir y discernir lo que era correcto y lo que no era, lo que era incorrecto, lo santo de lo profano. Juan 1:47. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le dijo, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Quién podía conocerlo? Jesús. Solo Jesús podía distinguir o discernir cuál era el espíritu o cuál era que estaba en Natanael. Dijo, aquí este hombre israelita, dice, en él no hay engaño. ¿Okay? Vámonos a Lucas 13:12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Aquí acaban de ministrar sanidad, ¿verdad? Y muchas veces, Señor, en el nombre de Jesús, trae sanidad. ¿Por qué? Porque creemos que Jesús pagó por todas nuestras enfermedades y por todas nuestras dolencias en la cruz del Calvario. ¿Amén? ¿Y por qué a veces a veces los hermanos nos dicen, eres libre en el nombre de Jesús? Hay una diferencia. Jesús entendía que era un espíritu de enfermedad, por eso le dijo, eres libre. Él discernió que era un espíritu. Ella no tenía una enfermedad. ¿Por qué? Porque nos deterioramos, porque estamos en factores externos que a veces pues nos enfermamos, que si nos da gripa. No era una enfermedad, dijo, sé libre. La hizo libre de un espíritu que la atacaba con enfermedad. Amén. Por eso dice, ¿por qué mi hermana ahora me dice que soy libre y por qué a veces me dice que soy sana? Por eso, porque discierne cuál es un espíritu y cuál es
solamente sanidad lo que se requiere. Y los dos se necesitan para fluir en el don de sanidad. Pareciera que un don con otro muchas veces están ligados o se juntan. El de don de sanidad dice, esto es sanidad, pero esto es algo que tengo que orar para libertar al pueblo. ¿Qué está haciendo? Discerniendo para ejecutar o llevar a cabo el don que está ministrando. ¿Y qué trae eso al pueblo? Edificación. Amén. Discernimiento de espíritus, vamos a ver en la iglesia primitiva, Hechos 5:3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Él sabía que era un espíritu maligno, un espíritu enviado de Satanás, quien llenó el corazón de Ananías y le estaba mintiendo. Vamos a Hechos 16:17. Ok, aquí está hablando de una niña, ¿sí? Que era usada para ser usada para adivinación. Y esta niña empieza a gritar, dice, está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Estaba equivocada? No. Estaba diciendo lo correcto, pero no lo estaba haciendo bajo la influencia del espíritu correcto. Por eso les digo, no todo lo que brilla es oro. Ella estaba diciendo algo cierto y podríamos decir, oh, mira qué suave, les estaba ayudando a que ellos predicaran el evangelio y la gente aceptara lo que ellos dicen, porque pues bien les dijo, Él es del Dios Altísimo y pues la gente le va a poner más atención. Pero no estaba en el espíritu correcto. Y el discernimiento que tenía Pablo le dice, no, en este momento te vas a callar en el nombre de Jesús. Cualquiera que lo pudiera haber visto de fuera sin discernimiento, ay Pablo, qué poco amor, qué bárbaro, qué criticón, ya rompí algo, oigan. Qué criticón, qué falta de amor, qué poco juicio tiene. Y esto que es líder, porque el que no tiene discernimiento no logra diferenciar qué espíritus se están moviendo. Y en lugar de recibir a veces la protección, murmura y critica y cae en pecado. ¿Ven qué peligroso es no tener discernimiento? Porque la palabra de Dios dice, no andaréis murmurando entre mi pueblo. Él aquí dijo, cállate. ¿Qué pasó? Que aquellos que ganaban de la adivinación de esta niña, pues se le fueron. Se fueron en contra de él. Y no salió bien librado. Pero él logró distinguir qué era lo que estaba sucediendo. Si él lo hubiera permitido, si hubiera infiltrado todo ese espíritu en la doctrina y tal vez entre los que él estaba evangelizando. Pero él le puso un alto y le dijo, no, porque eso no es el Espíritu de Dios. Amén. Hemos de observar que el Pablo no solo discernió el espíritu maligno, sino que también lo echó fuera. El poder sobrenatural dado al creyente por el Espíritu le dio también la habilidad de echar fuera espíritus malignos de la misma manera. Los incrédulos no tienen este poder. Hace unas semanas estaba nuestra hermana Araceli diciendo, venían a mí, ¿por qué? Porque el incrédulo no puede hacerse libre. Vámonos a 1 de Juan 2, 26 y 27. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os engañe, de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ellos
os ha enseñado, permaneced en él. Tenemos al Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos necesidad, dice, de que nadie nos enseñe. Cristo es el ungido de Dios. Él es la palabra, el camino y la verdad. Amén. ¿Cuál es el propósito del don de discernimiento de espíritus? Es en dar protección al cuerpo de Cristo. Ese es el principal motivo, el principal propósito del don de discernimientos. Este don protege al cuerpo de los espíritus malignos que tratan de estorbar al evangelio. También protege al cuerpo contra los espíritus de error que a menudo lo lastiman y lo dividen. ¿Sí? Además, el don protege contra falsas enseñanzas. Gracias a esta protección es posible la edificación del cuerpo de Cristo. Protege, ¿para qué? Para que el evangelio siga siendo predicado, para que el cuerpo de Cristo no esté lastimado y no se divida. Como les comentaba hace un momento, esta jovencita que andaba en otro espíritu, si hubiera permanecido, hubiera provocado división, ¿sí? Hubiera lastimado al cuerpo, probablemente hubiera dividido, porque si en algún momento a ella se le aceptaba sin discernimiento, tarde o temprano iba a seguir fluyendo en ese espíritu maligno y se iba a oponer a lo que Dios estaba haciendo a través de los apóstoles, y eso iba a causar división. ¿Eso lo hacen hoy en día? Eso lo hacen hoy en día. ¿Por qué? Porque la maldad sigue creciendo en el mundo y nosotros, como les dije hace un momento, estamos viviendo tiempos peligrosos y engañosos y necesitamos tener discernimiento. Pedirle al Señor, Señor, dame discernimiento. Dice que el Espíritu Santo da este don como Él quiere, pero nosotros podemos pedirle al Señor discernimiento. Lo necesitamos. ¿Amén? ¿Quedó claro lo del discernimiento? ¿Seguro? ¿Puedo hacer un examen? El don de lenguas. Vamos a hablar acerca del don de lenguas. Ahí mismo donde leímos en 1 Corintios 10, dice diversos géneros de lenguas. ¿Qué son lenguas? Pues muchos podrían decir, ¿qué lengua hablas? ¿Qué idioma hablas? ¿Verdad? Sí, es un idioma en el que puedes estar hablando. Lengua significa diversos géneros de lenguas que no se aprenden. Es necesario recordar la declaración de Pablo en 1 Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas. ¿Ok? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Nada más las humanas, no. También son lenguas angélicas. ¿Ok? No nada más los idiomas que nosotros conocemos. Dice, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Miren, hermanos, para seguir a Dios y rendir nuestras vidas a Él, nosotros reconocemos que estamos faltos y que somos pecadores porque nos cautivó el inmenso amor de Jesús en el sacrificio de la cruz. Es su amor que nos llena y nos hace amarle porque Él nos amó primero. Es en amor que rendimos nuestras vidas y le entregamos todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestro tiempo. Es en amor que deseamos servirle. ¿Por qué? Porque Él lo dio todo. Y para servirle necesitamos hacerlo en amor. Porque si no, somos como címbalo que retiñe. Amén. Debemos comprender que este don es enteramente sobrenatural. No porque yo hablo otro idioma significa que tengo el don de diversos géneros de lenguas. No los que estudian en la UABC para ser traductores y aprenden otros idiomas significa que tienen el don de diversos géneros de lenguas. Este don sigue siendo espiritual. Amén. Así yo no sepa otro idioma, de repente yo puedo hablar por el Espíritu, teniendo el don de lenguas,
otro idioma. Pero sí, ¿por qué? Porque es sobrenatural. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? ¿Cómo podemos ilustrar más esto? Vayámonos a Pentecostés. Dice que estaban reunidos y estaban orando porque estaban esperando la promesa. En eso llegó el Espíritu Santo y cayó la presencia del Espíritu Santo sobre ellos y empezaron a hablar, ¿qué? Nuevas lenguas. Como era una fiesta, la fiesta de Shavuot, donde suben de otros, todos los israelitas, los hebreos o creyentes, subían a Jerusalén a celebrar la fiesta, pues venían de diferentes naciones y todos con sus diferentes lenguajes. Cuando oyeron a estos hablar en su propio idioma, se maravillaron. Ahí sí estaban hablando lenguas humanas, de una manera sobrenatural. Ellos mismos no lo entendían. Dicen, mira estos galileos, están hablando en mi idioma. ¿Sí? ¿Por qué? Dice, ¿qué les oían hablar? Las maravillas de Dios. Y así fue predicado por primera vez el Evangelio, porque tenían esa llenura del Espíritu Santo y esa manifestación poderosa de la llenura del Espíritu Santo hizo que los demás vieran el poder de Dios y escucharan una adoración a Dios. Dice que ellos escuchaban que estaban adorando a Dios, las maravillas de Dios. Después se levanta uno de los apóstoles y predica, pero ellos estaban escuchando una adoración a Dios. Cuando tú estás hablando en lenguas, tú le estás hablando a Dios. Era lo que ellos estaban haciendo. Ellos le estaban hablando a Dios, estaban exaltando a Dios, y los demás estaban entendiendo lo que ellos decían. Después se levanta el apóstol y empieza a predicar, a explicarles el Evangelio. ¿Por qué de repente un hermano habla en lenguas y exalta a Dios? Porque es lo que está haciendo, adorando a Dios. ¿Me estoy dando a explicar? No se escuchó muy fuerte en la amén, así que lo vamos a repasar. Debemos comprender que este don es enteramente sobrenatural y es dado al creyente, por el cual puede hablar en idiomas que jamás ha aprendido, ya sea en un idioma humano o un idioma angelical. El don de lenguas es uno de los dones más comunes y es de mucha importancia en el cuerpo de Cristo. Por eso Satanás no trata de impedir de que los creyentes no hablen en lenguas. Cuando uno habla en lenguas, la palabra de Dios nos dice que uno se edifica a sí mismo. ¿Amén? Entonces, tu edificación de fe es muy importante. Pero cuando uno habla en lenguas y hay un mensaje para la iglesia, hay alguien que interpreta la lengua, se edifica la iglesia. ¿Ven qué importante es? Por tanto, debemos comprender todo lo que nos sea posible acerca de este don. Aparte del don de profecía, el don de lenguas es muy importante. Sin embargo, el don de hablar en lenguas reviste de importancia. Porque vámonos a 1 Corintios 14:5. Vamos a quedar en el 5. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces es muy importante. Dice, yo quisiera que todos hablaran en lenguas. ¿Cómo sabemos que una persona, el otro día mi hija, porque de repente se pone a preguntarme de los dones, y me dice, ¿cómo voy a saber yo? O cómo puedo saber cuál es mi don, o cómo voy a poder usar un don. Dije, necesitas la llenura del Espíritu Santo. Cuando tú recibes a Cristo como tu Salvador y Señor de tu vida y rindes tu vida a Él, eres hija de Dios. Para servir a Dios necesitas la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cómo sé que fui llena del Espíritu Santo? Por el bautismo. El bautismo del Espíritu Santo te es evidencia de que eres llena del Espíritu Santo. ¿Y cómo sé que me bauticé? Porque hablas en lenguas.
al hablar en lenguas, cuando recibas el Espíritu Santo, empiezas a hablar en lenguas. No que tengas el don de lenguas, sino que hay una manifestación física de que fuiste lleno del Espíritu Santo. Y es que hablaste en lenguas, porque eso sucedió en Hechos, ¿verdad? Entonces, al ser llena del Espíritu Santo, tú en tu comunión y en tu búsqueda de Dios, el Señor, el Espíritu Santo dice, te voy a dar este don. Pero necesitas ser llena del Espíritu Santo. ¿Qué tan importante es que la primera manifestación de la llenura es el hablar en lenguas? Y él lo decía aquí, yo quisiera que todos hablasen en lenguas. ¿Por qué? No más porque se oye bonito. No, porque hay un propósito en el hablar en lenguas, hay un poder especial y por eso el enemigo lo quiere detener. Cuando la palabra de Dios nos dice que oremos en todo tiempo, con toda súplica, ¿en qué? En el Espíritu. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu que dice, intercede por vosotros, con gemidos indecibles. Muchas veces no sabemos qué orar, pero el Espíritu Santo nos ayuda a orar en nuestra debilidad. Y muchas veces cuando estamos orando empezamos a orar en lenguas. Es esa comunión directa de tu espíritu con el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios sabe cuál es tu necesidad y sabe cuál es la voluntad del Padre. Entonces se pone en comunión tu espíritu con el Espíritu de Dios y empiezas a orar en lenguas. Con tu entendimiento, pero empiezas a hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque vas directo a la presencia de Dios y conforme a su voluntad. Por eso debemos de, como dice el apóstol, yo quisiera que todos hablásemos en lenguas. Primera de Corintios 14:28, ahí mismo en el 14. Y si no hay intérprete, calle en la congregación y hable para sí mismo y para Dios. Dice, uno puede manifestar el don de lenguas en todo momento y en cualquier lugar, en cualquier circunstancia de la vida. Puede hacerlo en voz alta o en voz baja. Cuando en la iglesia se manifiesta el don de lenguas, nosotros pues no sabemos la lengua que está hablando. Dice, ¿cómo vas a poder decir amén a la exaltación que dio el hermano? Porque si no le entendiste. ¿Qué se necesita? Que el que tiene el don de lenguas, primero verifique si hay quien las interprete para poderlo hablar públicamente. Esto lo vamos a recapitular un poquito más adelante sobre cómo usar el don de lenguas. ¿Para qué? Para que al interpretarla, el que interpreta en las lenguas, entonces nos diga el mensaje y entonces nosotros podamos decir amén y seamos edificados. ¿Sí me di a explicar? Las lenguas pueden funcionar como un don inicial. ¿Sí? No sé si se acuerdan que nosotros cuando celebramos Hanukkah tenemos la Hanukkía. ¿Sí? Y hay una que se llama el Shamash, o el Shamash, pero mi hebreo tampoco es muy bueno. ¿Sí? Entonces, ese sirve para aprender las otras. El recibir el bautismo del Espíritu Santo y el hablar en lenguas, ¿sí? Es como un don inicial para ir encendiendo los demás dones. ¿Amén? La función de hablar en lenguas. El hablar en lenguas es evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Puede decirse con toda seguridad que cuando alguien es bautizado en el Espíritu Santo, habla en lenguas. Vámonos a Hechos 2:4. Creo que hay un niño contento allá atrás. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vámonos a Hechos 10, 44, 47. Ahí los tengo allá, los busco acá.
Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cómo sabían? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? ¿Cómo se dieron cuenta? Porque los oyeron, ¿qué? Hablar en lenguas. ¿Okay? En Efesios 19, del 1 al 6. Es Hechos, tiene razón. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, si la manifestación de la llenura del Espíritu Santo lo podemos ver en la palabra que es el hablar en lenguas, hermanos, es el hablar en lenguas. Esa es la manifestación de la llenura del Espíritu Santo. No nada más sucedió en el aposento, siguió sucediendo. Ya Pablo les preguntó: a ver, ¿en qué fueron bautizados ustedes? En arrepentimiento, fueron bautizados en agua. En el bautismo de Juan, Juan bautizaba en el agua. Él mismo bautizó a Jesús. Primera de Corintios 14, del 4 a 5. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profeticéis. Dice que el que habla en lengua extraña, dice, a sí mismo se edifica. Pero si profetiza, edifica a la iglesia. Cuando uno habla en lenguas, uno está en esa comunión con Dios. Cuando uno habla en un lugar público en lenguas, para edificar a la iglesia necesita haber interpretación. ¿Dónde está Rosalinda? Por allá Rosalinda se ha de acordar. Cuando nosotros empezamos, Rosalinda y yo, y por ahí Miriam también se ha de acordar, al hablar en lenguas, pues nosotros decíamos, pues allá a ver el que interpreta, que interprete, ¿verdad? Pues como que no nos animábamos. Dicen, pues yo ya hablé en lenguas. Hasta que un día nos dijo la hermana Vita, aquí en la palabra dice que el que no tiene interpretación, que si no hay quien interprete, que le pida a Dios la interpretación. Y dijimos, bueno, esa parte pues no nos convenía leerla, ¿verdad? Pero la empezamos a orar al Señor, y el Señor da la interpretación. ¿Por qué, hermanos? Porque si no hay quien interprete, solo es alguien que se paró y habló en lenguas y nadie supo qué dijo. Cuando uno habla en lenguas, como les decía, uno habla con Dios. Cuando uno profetiza, uno habla de parte de Dios. Tú estás hablando con Dios y eso te edifica. Pero cuando tú das la profecía, hablas de parte de Dios y eso edifica a todos. ¿Sí me estoy dando a explicar? ¿Amén? ¿Amén, hermanos? ¿No los he dormido todavía? ¿Todavía no? ¿Ok? Al examinar el uso de don de lenguas, vamos a irnos, no sé si ya me pasé de tiempo. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Hasta qué horas tengo? Ya me falta poquitos, 20 versículos más y ya.
Hechos 2:11. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, que hablaban cosas de Dios porque estaban en comunión con Dios. Hechos 10:46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Le estaban hablando a la gente? No, le estaban hablando a Dios, porque estaban hablando en lenguas en comunión con Dios. Primera de Corintios 14:16. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. ¿Sí? ¿Qué necesitamos? Que haya interpretación. Cuando uno habla a Dios, se dirige a Dios. Muchas veces nosotros damos gracias a Dios por los dones que ha dado a esta congregación. Damos verdaderamente gracias a Dios porque el mover y la presencia del Espíritu Santo está en este lugar. Y se manifiesta con esa fluidez, con ese mover del Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos en lenguas, estamos en comunión con Dios. ¿Por qué de repente alguien que habla en lenguas puede hablar y dar una interpretación de sola exaltación a Dios? Porque es eso, está exaltando a Dios. La profecía es hacia el pueblo. A veces va a ser hacia el pueblo. A veces es una exaltación. Y los dos se edifican, porque cuando un hermano, bajo la influencia del Espíritu Santo, exalta a Dios, nos lleva a todos a esa comunión y esa adoración. Y todos somos edificados, hermanos. Amén. No es de... Aquí voy a quedarme como espectador, es de que vamos hacia el altar de Dios, vamos delante de su trono a seguirlo adorando. Yo no me quiero quedar afuera. Si ya entré a la presencia de Dios, que es lo que la alabanza empieza a hacer en esa adoración, es entrar ante el trono de Dios para rendirle adoración. ¿Por qué me voy a quedar atrás si puedo estar hacia el frente? Si uno de mis hermanos dice, mira, ven, por este lado es el camino, vamos a adorar a Dios, pues unirnos en el Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y Él va a tomar el Padre y exaltará al Hijo. Y yo quiero estar bajo ese mover de su Santo Espíritu. Amén. Cuando oramos en lenguas somos capacitados para orar, como no podríamos hacerlo en forma natural, que era lo que les decía hace un momento, Romanos 8:26, para que vean que el Avero no se lo inventó, ahí lo dicen Romanos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por vosotros con gemidos indecibles. Mira, hermanos, a veces usted puede llegar a la reunión de oración y enseguida va a detectar a las que están dirigiendo la oración. Somos un tantito gritonas. A veces levantamos un poquito, como que nos emocionamos y nos vamos de lejos, ¿no? Pero a veces cuando no sabemos qué pedir, bueno, vamos a orar, vamos a pedir, o que vamos a pedir en particular, pero vamos a pedirlo conforme a la voluntad de Dios. Y necesitamos al Espíritu Santo para orar. Amén. Porque Él es el que conoce la voluntad del Padre. Dice, muchas veces no tienes porque no pedís. O porque pides mal. Pides solamente para tus propios deseos. Por eso no tienes. Y si no sabes qué pedir, entonces ¿a quién tienes? Al Espíritu Santo. Porque a veces no sabemos qué pedir. Dice, pero el mismo Espíritu, a través de ti, intercede por ti. A través de ti lo hace. Y muchas veces, es que no entiendo qué dice. Pues tú ponte a orar. Pero dice, ¿por qué? Muchas veces es con gemidos indecibles. O sea, no se pueden repetir, no los puedes distinguir. Porque son gemidos. Yo decía a mi hija, no es lo mismo, ándale, ayúdame. ¡Ayúdame! ¿Verdad que no? ¿Me entendieron?
pero fue indecible, pero fue desesperación. Ándale, ¿me ayudas, mi amor? Ándale, por favor. A veces vamos a orar así, a veces vamos a orar de otra manera. Por eso dice orar en todo tiempo con toda oración y súplica. ¿En qué? En el Espíritu. Amén. Esto mismo ocurrió en Pentecostés. Había personas en Jerusalén con desconocidos que al escuchar, al fluir este don, fueron alcanzados. Porque el don de lenguas, fíjense que es una señal para los incrédulos. Eso fue lo que sucedió. Muchas veces, es que si vienen nuevos no hay que hablar en lenguas. No, es una señal para los incrédulos. Así fueron alcanzados en ese tiempo todos los que estuvieron cuando estaban en Pentecostés y escuchaban hablar las maravillas de Dios. Pero si no hay quien interprete, es mejor callar. Yo tengo más que hablarles acerca del don de lenguas y de otro de diversos géneros de interpretación de lenguas, más de diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas y de profecía y del profeta, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Todos lo sabíamos esto, todos lo sabíamos, hermanos. Pero es algo que es bien cierto y hemos escuchado hablar, mi esposo me comentaba el domingo pasado, es que decimos que hay que servir. Servir, hermanos, puede ser con una escoba aquí en la iglesia y se necesita como predicar, como cantar, como limpiar, como estar en la cocina, eso es servir. Servir es servir, en lo que sea. Y no hay mucha necesidad. Y todos podemos hacerlo. Digo, es tan curioso, le decía a mi hija cuando estábamos hablando de los dones, que para limpiar las mesas escogieron a varones llenos del Espíritu Santo. Para limpiar las mesas. ¿Qué necesitas para servir? A Dios, ser lleno del Espíritu Santo. A una barrer, a una barrer. A una limpiar las ventanas, a una limpiar las ventanas. Mi hermana Malena andaba allá arrancándolos. La hierba. ¿Ven cómo sí se necesita? Yo vi una necesidad y dijo, ahorita voy a arrancar la hierba. Como les decía, es en amor al Dios que nosotros decidimos servirle, porque nuestra vida es de Él. Y lo hacemos para Él. Ese debe ser el principal motivo, para Él, porque le amamos. Y cuando le amamos verdaderamente, acuérdense cuando los que están casados eran novios, hacían lo que fuera por quedar bien. Amén. No se les ha olvidado, ¿verdad? Amén que no. ¿Sí? Hacíamos lo que fuera por quedar bien. Y si íbamos a conocer a los suegros, no le pregunte a mi suegra, por favor. También hacíamos lo posible por quedar bien. ¿Cuánto más con nuestro Señor? ¿Cuánto más que ya pronto vamos a estar con Él? Muy pronto vamos a estar con Él. El recordar los dones no es para que sepamos nada más, qué padres están, qué bonito se oye, sino porque nosotros debemos anhelarlos, hermano. Anhelarlos. Tener, para empezar, como le decía a mi hija, tener la llenura del Espíritu Santo. No puedes servir a Dios sin Dios. No es congruente. No puedes hacer algo para Dios sin Dios. De nada sirve. No puedes cantarle a Dios sin Dios, por muy bonito que cantes. Aunque cantes feo, necesitas a Dios para que el otro sea edificado. Y si cantas bonito también, porque si no, nada más fue un buen show. Pero el Espíritu Santo, ¿dónde quedó? Para todo necesitamos a Dios para servir. Amén. Yo les invito a que se animen, hermanos. Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. Dios es demasiado bueno. Vamos a orar al Padre, vamos a darle gracias en esta tarde y Él cuida de nosotros, papá. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en esta hora, Señor, en este día, por haber aprendido de tu palabra. Sabemos que tú cuidas de nosotros, Señor, que tú eres quien guarda nuestra entrada, tú eres quien guarda nuestra salida también.
y te damos gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que el amor del Padre, que la gracia del Señor Jesucristo y que la presencia de su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros en esta semana que comienza. Así que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y recuerde que está en las manos del Señor, está en las mejores manos. Que el Señor les bendiga. Amén.